El 21 de junio, nuestra iglesia recuerda a San Luis Gonzaga, santo religioso jesuita. Año 1591, Italia. Nació el 9 de marzo de 1568. Fue el hijo mayor de los príncipes de Castiglione, Ferrante de Gonzaga y Marta Tana. La pareja tuvo 6 hijos más. La madre lo había consagrado a la Santísima Virgen y llevado a bautizar al nacer. Por el contrario, a don Ferrante solo le interesaba que fuese soldado como él. Desde pequeño aprendió las artes militares. En cierta ocasión acompañó al padre al entrenamiento de los soldados. Allí entendió la importancia de ser valiente y el sacrificio por los ideales, pero también adquirió un vocabulario muy rudo, palabras que repetía constantemente cuando regresó al castillo. Su tutor lo reprendió, haciéndole ver que aquel lenguaje no solo era grosero y vulgar, sino blasfemo. Luis se mostró sinceramente avergonzado y arrepentido, de modo que jamás volvió a repetirlo. A los 7 años de edad experimentó un despertar espiritual. Recitaba a diario sus oraciones y el oficio de Nuestra Señora, los 7 salmos penitenciales y otras devociones, siempre de rodillas. A los 9 años en Florencia hizo voto de virginidad a la Virgen María. En 1577, su padre lo llevó con su hermano Rodolfo a Florencia, Italia, dejándolos al cargo de varios tutores para que aprendiesen el latín y el idioma italiano puro de la Toscana. Luis hacía progresos en estas ciencias, pero también en su camino a la santidad. El obispo San Carlos Borromeo, al visitar su diócesis, se encontró con Luis, maravillándose de que en medio de la corte en que vivía mostrase tanta sabiduría e inocencia, y le dio él mismo la primera comunión. Obligado por su rango a presentarse con frecuencia en la corte del Gran Ducado, se encontró mezclado con aquellos que formaban una sociedad para el fraude, el vicio, el crimen, el veneno y la lujuria en su peor especie. Pero para un alma tan piadosa como la de Luis, el único resultado de aquellos ejemplos funestos fue el de acrecentar su celo por la virtud y la castidad. Su padre los trasladó con su madre a la corte del duque de Mantua, quien acababa de nombrar a Ferrante gobernador de Montserrat. Una dolorosa enfermedad renal que le atacó a Luis por aquel entonces le sirvió de pretexto para dedicar todo su tiempo a la plegaria y a la lectura de la colección de la vida de los santos. Pasó la enfermedad, pero su salud quedó quebrantada por trastornos digestivos durante el resto de su vida. Un libro que leyó sobre las cartas de Indias de los jesuitas lo motivó a ingresar a la Compañía de Jesús. En el verano enseñó catecismo a los niños pobres. Empezó a hacer severas penitencias, ayunando, mortificándose, y en la casa donde pasaba el invierno no permitía se prendiera fuego para calentar el lugar. Se levantaba a mitad de la noche para rezar de rodillas en las losas. En 1581 se dio a Ferrante la comisión de escoltar a la emperatriz María de Austria en su viaje de Bohemia a España. La familia acompañó a Ferrante y al llegar a España, Luis y su hermano Rodolfo fueron designados pajes de don Diego, el príncipe de Asturias. A pesar de sus obligaciones como paje, nunca disminuyeron ni su devoción ni sus prácticas en las devociones. El día de la Asunción del año 1583, en el momento de recibir la Sagrada Comunión en la iglesia de los Padres Jesuitas de Madrid, oyó claramente una voz que le decía: «Luis, ingresa en la Compañía de Jesús». Comunicó esta decisión a su madre, quien lo aprobó enseguida. Pero su padre montó en cólera al grado de querer mandarlo a azotar. Finalmente aceptó de mala gana.
regresan a Italia en julio de 1584. Su padre hizo muchos intentos por persuadirlo, pero no lo logró. El 25 de noviembre de 1585 ingresó al noviciado en la casa de la Compañía de Jesús en Sant'Andrea. Sus maestros habían de vigilarlo estrechamente para impedir que se excediera en las mortificaciones. Su padre murió a las pocas semanas de que Luis entró al noviciado, pero ya su corazón había estado dispuesto a la conversión. Al quedar bajo las reglas de la disciplina, Luis estaba obligado a participar en los recreos, a comer más y a distraer su mente. Además, por motivo de su salud delicada, se le prohibió orar o meditar fuera de las horas fijadas para ello. Por consideración a su precaria salud, fue trasladado de Milán para que completase en Roma sus estudios teológicos. Solo Dios sabe de qué artificio se valió para que le permitieran ocupar un cubículo estrecho y oscuro debajo de la escalera con solo un tragaluz en el techo, sin otros muebles que una cama, una silla y un estante para los libros. Durante esa época, con frecuencia en las aulas y en los claustros, se le veía arrobado en la contemplación. Algunas veces en el comedor y durante el recreo caía en éxtasis. Los atributos de Dios eran los temas de meditación favoritos del santo, y al considerarlos parecía impotente para dominar la alegría desbordante que le embargaba. En 1591 atacó con violencia a la población de Roma una epidemia de fiebre. Los jesuitas, por su cuenta, abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden, desde el padre general hasta los hermanos legos, prestaban servicios personales. Luis iba de puerta en puerta mendigando víveres para los enfermos. Muy pronto, después de implorar ante sus superiores, logró cuidar de los moribundos. Luis se entregó de lleno, limpiando las llagas, haciendo las camas, preparando a los enfermos para la confesión. Luis contrajo la enfermedad, pensó que iba a morir y recibió el viático y la unción. Contrario a toda predicción, se recuperó, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en 3 meses le redujo a un estado de gran debilidad. Luis vio que su fin se acercaba y escribió a su madre. En sus últimos momentos no pudo apartar su mirada de un pequeño crucifijo colgado ante su cama. En todas las ocasiones que le fue posible, se levantaba del lecho por la noche para orar y meditar con sus imágenes, las cuales besaba con devoción. Con mucha humildad, pero con tono ansioso, preguntaba a su confesor, San Roberto Belarmino, si creía que algún hombre pudiese volar directamente a la presencia de Dios, sin pasar por el purgatorio. San Roberto le respondía afirmativamente, y como conocía bien el alma de Luis, le alentaba a tener esperanzas de que se le concediera esa gracia. En una de aquellas ocasiones, el joven cayó en un éxtasis que se prolongó durante toda la noche, y fue entonces cuando se le reveló que habría de morir en la octava del Corpus Christi. Durante todos los días siguientes recitó el Te Deum como acción de gracias. Al 8º día parecía estar tan mejorado. Sin embargo, Luis afirmaba que iba a morir antes de que despuntara el alba del día siguiente y recibió de nuevo el viático. Al caer la noche, se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que le velaban, con excepción de 2. A instancias de Luis, el padre Belarmino rezó las oraciones para la muerte antes de retirarse. El enfermo quedó inmóvil en su lecho y solo en ocasiones murmuraba, «En tus manos, Señor». Entre las 10 y las 11 de aquella noche se produjo un cambio en su estado y fue evidente que el fin se acercaba.
Con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios, expiró alrededor de la medianoche entre el 20 y el 21 de junio de 1591, al llegar a la edad de 23 años y 8 meses. Los restos de San Luis Gonzaga se conservan actualmente bajo el altar de Lancelotti en la iglesia de San Ignacio en Roma. Fue canonizado en 1726. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de estudiantes jóvenes. El Papa Pío XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana. Señor y Padre nuestro, danos siquiera un poco del amor que San Luis tenía por las cosas del cielo, que no dejemos de aspirar el estar en tu presencia en el día final. Por Jesucristo nuestro Señor. San Luis Gonzaga ruega por nosotros. Amén.